fuerzas tú me das. Gloria al Señor. Dios tiene una palabra para nosotros y vamos a abrir nuestras Biblias en Ezequiel 45. Vamos a leer el versículo 1 y versículo 2. Póngase en pie y después va a tomar su lugar y va a estar mucho tiempo, 1 hora y media, 2 horas sentado, así que póngase en pie. Bueno, no se asuste, no es cierto, no va a estar tanto tiempo. Ezequiel 45, 1 y 2, dice así la palabra del Señor. Cuando repartáis por suertes la tierra en heredad, apartaréis una porción para Jehová, que le consagraréis en la tierra, de longitud de 25,000 cañas y 10,000 de ancho. Esto será santificado en todo su territorio alrededor. De esto será para el santuario 500 cañas de longitud y 500 de ancho en cuadro alrededor y 50 codos en derredor para sus ejidos. Bueno, tome su lugar y vamos a reflexionar en este lugar. ¿Cuál debe ser el lugar de Dios en nuestra vida? ¿Cuál debe ser el lugar de Dios en nuestra vida? No sé si usted se ha preguntado. Yo creo que si le pregunto va a decir, bueno, el primer lugar. Pero vamos a ver si eso es una realidad, porque es fácil decirlo, pero a veces no se ve que sea el primer lugar en nuestra vida. En estos capítulos está hablando Ezequiel de que el pueblo ya ha sido restaurado. Dios lo había regresado a la tierra de Canaán. Bueno, hablando proféticamente porque no había sucedido literalmente, pero sí sucedió después. Pero recordemos que estaba hablando de una restauración para el pueblo y en este caso hablando de estos capítulos, el templo ya restaurado, el pueblo viviendo en la tierra que Dios les había dado, es que habla proféticamente Ezequiel. Y los últimos capítulos de Ezequiel van a enfatizar el templo y la presencia de Dios en el templo. ¿Qué lugar debe ocupar ese templo en el pueblo? Y aquí lo acabamos de leer. Cuando lleguen a esa tierra, deben apartar un territorio que va a ser consagrado para el santuario. ¿Y cuál debía ser la relación del pueblo con un Dios que es santo y que habitaba en ese templo? Recordemos estos capítulos, el capítulo 43, 44, cómo habla de que esa gloria de Dios llenó ese nuevo templo ya restaurado. Pero bueno, vamos a ver también qué significa este templo. ¿Y qué lugar debía ocupar Dios en la vida de este pueblo? Que vivía, ahora sí, en un lugar, como dice aquí, que era santo. Así que oremos para que Dios también esté hablando a nuestras vidas. Padre, en esta hora nos acercamos al trono de tu gracia. Oh Dios, queremos que tú nos estés hablando, que tu Espíritu Santo sea una realidad, moviéndose en nosotros, que podamos realmente sentir tu presencia, pero no solamente sentir una emoción, sino sentir la obra transformando nuestra mente y nuestro corazón, Padre. Que tu palabra sea viva, eficaz, más cortante que espada de 2 filos. Padre, que penetre, que discierna los pensamientos, que penetre hasta los tuétanos y que podamos ser, oh Dios, transformados a través de esta palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, los hermanos que también están en línea, ayúdenos a compartir la transmisión. Todavía es tiempo, estamos iniciando la predicación, así que todavía puede compartir ahí con sus contactos o pegar la transmisión en su muro. Bueno, vamos a estar meditando entonces en esta hora, pero antes, no sé si usted ha leído también los primeros libros de la Biblia, sobre todo Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, que hablan precisamente de este pueblo que ya tenía un santuario, un tabernáculo, y después en el tiempo de los reyes construyen un templo. Pero voy a ir a Números capítulo 2, para que veamos qué lugar ocupaba el tabernáculo, que era como un templo, como una tienda de campaña, que era movible, la desarmaban y la armaban cuando iban peregrinando en el desierto.
y a ese templo le llamaban el tabernáculo de reunión. Era donde Dios les hablaba. Y vamos a Números capítulo 2. En Números desde el capítulo 1 habla del pueblo, un censo del pueblo. Y en el capítulo 2, 3 y 4 nos va a mencionar cómo estarían ordenadas las tribus o el pueblo alrededor de ese tabernáculo y el lugar que ocuparían los levitas, los sacerdotes, sus tareas, sus deberes. Y entonces en Números 2, versículo 1 y 2, dice así la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres. Y fíjese cómo termina diciendo: alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. O sea, ¿cuál era el centro de ese campamento? El tabernáculo. Eran 12 tribus, 12 familias muy grandes, casi eran 2 millones, ¿no?, de personas. Entonces, 12 tribus que estaban asentadas alrededor del tabernáculo. Tres tribus en cada lado del tabernáculo. Al oriente, dice ahí en el versículo 3, no vamos a leer todos los versículos, pero nada más para que lo pueda usted ver ahí en su Biblia, verso 3 al 9, va a hablar de el oriente. Estaba la tribu de Judá, una bandera o un estandarte de Judá, pero también estaba la tribu de Isaacar y de Zabulón de ese lado, en el oriente. Al sur estaba del verso 10 al 16, la bandera de Rubén, junto con Simeón y Gad. Al occidente la bandera de Efraín, Manasés y Benjamín, del verso 18 al 24. Y al norte la bandera de Dan, junto con Aser y Neftalí, a partir del verso 25. Entonces, estas tribus estaban ordenadas así. Estaba el campamento en el centro, 3 tribus de cada lado. ¿Sí? Eso yo creo que no es difícil imaginarlo, ¿no? Y así estaban literalmente ordenadas. De hecho, cuando marchaban, de igual manera había un orden de marcha. Pero lo que nos quiere enfatizar esto es de que Dios era el centro de la vida de una nación. Tanto el centro de la vida religiosa como de la vida política, de la vida civil. Y de hecho van a haber leyes, leyes que se iban a usar aún en su trabajo, en cómo sembraban la tierra, en cómo cuidaban a los animales, en cómo construían sus casas, en cómo se vestían. Todas esas cosas nos va a mencionar el libro de Números, Levíticos, Deuteronomio. Bueno, estaba el tabernáculo. Alrededor el pueblo no estaba pegado. Antes estaban los levitas. Estaba el tabernáculo, los levitas alrededor, las 3 familias de los levitas alrededor. Los sacerdotes estaban en la entrada en el oriente. Ahí estaban los sacerdotes y los levitas. Y después estaban todas las tribus. Y lo vamos a ver también entonces en Ezequiel, o ya lo hemos estado meditando, cómo estaban los levitas, los sacerdotes son los que podían acercarse y el pueblo viviendo alrededor. Pero ahorita vamos a ir ahí. Bueno, aquí en números, después de esto, va a mencionar varias leyes. Pero todas estas leyes tenían en mente que el tabernáculo estaba en medio. Y que el tabernáculo, ¿qué es lo que representaba? La presencia de Dios en medio del pueblo. Podemos decir, bueno, el tabernáculo, el atrio, sus límites, era santo. Pero en realidad la Biblia que nos dice que todo el campamento era santo. Ahorita lo vamos a leer en el capítulo 5. Bueno, ahora, Dios es el que los iba a guiar también en el camino, pero algo bien importante es que en cada área de su vida Dios estaba presente o debía estar presente en cada área de la vida del pueblo. Veamos algunos ejemplos. Ahora, antes de continuar, no pensemos en la presencia de Dios, en este caso en el tabernáculo o en Ezequiel, algo
solamente como un símbolo. El templo simboliza la presencia de Dios. Por ejemplo, aquí podemos decir, bueno, ese es el lugar donde Dios habita, pero en realidad habita en cada uno de nosotros. Ajá. El templo es algo físico, ¿sí? Salomón bien lo dijo cuando construyó un templo majestuoso. Este templo, le dice a Dios en su oración, no te puede contener. Si tú creaste todo el universo y la tierra es únicamente el estrado de tus pies, ¿podremos encerrar a Dios en estas paredes? No. Ajá. Pero hay un simbolismo, ¿sí? En este caso, en el tabernáculo y en el templo había un símbolo de la presencia de Dios. Pero ¿era un símbolo? ¿Era únicamente un símbolo o realmente Dios estaba ahí? Dios estaba ahí y se manifestaba su gloria en ese lugar. Entonces, cuando hablemos de la presencia de Dios, no pensemos únicamente en algo simbólico, en algo abstracto que podemos darle cualquier cosa en nuestra mente, no. Sino que esa presencia de Dios debe ser algo real, una realidad. Deberían estar conscientes ellos que esa presencia se debía manifestar a través del gobierno de Dios en sus vidas. Por ejemplo, nosotros salimos a la calle y decimos, yo sé que Dios va conmigo. ¿Sí está seguro que Dios va con usted? ¿O es algo que nada más usted piensa en su mente? ¿O está consciente de que Dios está ahí? ¿Sí? Porque a veces actuamos como si pensáramos que Dios no estuviera, Dios no nos está viendo. Cuando alguien roba, cuando alguien hace un daño, cuando alguien se esconde, ¿él tiene en su mente que Dios está en ese lugar? ¿No? Cuando usted maldice a alguien, ¿usted está consciente de que Dios está ahí? No, ¿verdad? A lo mejor cuando tiene un accidente dice, yo estuve ahí, o cuando se salvó de tener un accidente dice, Dios me guardó, y está consciente de que Dios estuvo ahí. Pero en los otros momentos de su vida, ¿estamos conscientes? Entonces, la presencia de Dios no debe ser un símbolo únicamente, sino debe ser una realidad, un gobierno de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, aquí en Números y desde Éxodo, desde el capítulo 19 y el 20, cuando comienzan a hacer el pacto con el pueblo en Éxodo, ellos debían pensar en una teocracia. ¿Qué es una teocracia? Es un sistema de gobierno, pero ¿quién es el que gobierna? Dios. Ajá. Nosotros aquí en México tenemos una supuesta democracia. Ajá. Por votación y todo esto, es una democracia, ¿no? Ajá, el sistema. Una teocracia, teo es Dios. Ajá. Entonces es el gobierno de Dios, un gobierno de Dios en el pueblo. Entonces está hablando que debía ser una teocracia. Un sistema político, en este caso en el diccionario dice que la teocracia es un sistema político donde los sacerdotes o los príncipes como ministros de Dios son los que gobiernan. Pero no es de que ellos ejerzan el poder político, o así es la definición, pero en realidad la teocracia que Dios habla no es que los sacerdotes gobernaran. ¿Quién gobernaba? Dios. Y los sacerdotes sí tenían un lugar específico y especial, pero ellos, ¿por quién estaban gobernados? Por Dios. Y cuando ellos pecaban contra Dios, ¿qué pasaba? ¿No había un juicio también sobre ellos? También. Y lo vimos en Ezequiel, cuando habla de los pastores infieles, qué es lo que pasaba con ellos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, capítulo 3, capítulo 4 no vamos a leerlo, nada más vaya viendo si quiere ahí los títulos, si tiene su Biblia ahí a la mano. En el capítulo 3 y 4 habla de los deberes y las tareas de los levitas y sacerdotes. Entonces, y habían leyes específicas, de hecho, ahorita nada más recordando de lo que hablan esos capítulos para que vea usted. En el tabernáculo estaba el atrio. En el atrio podía entrar el pueblo a hacer sacrificios. Bueno, no lo hacían ellos, los hacían los sacerdotes. Pero en el santuario estaba dividido en dos partes, que era el lugar santo y el lugar santísimo. Y el lugar santo únicamente entraban los sacerdotes para prender las velas, para cambiar el pan, las ofrendas que daban.
para llevar el sacrificio, la sangre del sacrificio. Y en el lugar santísimo había una cortina, un velo que dividía, y únicamente el sumo sacerdote entraba una vez al año. Ok. Entonces pensemos en esto. Los levitas eran la tribu que Dios había elegido para ministrarle, cantores, porteros, los que hacían limpieza, etcétera, todos los que servían a Dios. Era una tribu especial, los levitas, una familia especial, los levitas. Pero ni aún los levitas podían entrar al lugar santísimo ni al lugar santo si no eran sacerdotes. Dice, de hecho no podían tocar el arca del pacto, no podían tocar los utensilios más sagrados, porque si los tocaban, morían. Aún los levitas había una ley específica de lo que debían y de lo que no debían hacer. Entonces, en estos capítulos nos muestra que el centro de la vida religiosa, siempre ellos en quién debían estar pensando, en Dios. Si yo dijera, la iglesia, ¿quién es lo más importante en la iglesia? Algunos podríamos tener alguna discusión si es Dios o son las personas, pero en realidad, ¿quién es lo más importante? Dios. Dios. Iba a decir, las personas no. Claro que sí son importantes, pero cuando quitamos a Dios de lo más importante y ponemos a las personas, se convierte en un antropocentrismo. El hombre en el centro y Dios queda bajo el hombre. Entonces, los deseos, los anhelos del hombre están sobre los deseos, los anhelos y la voluntad de Dios. ¿Sí? Y esto no es así. Es Dios el centro. Entonces, la vida religiosa siempre iba a girar alrededor de Dios. Entonces, estos líderes, estas familias, tenían una autoridad, pero ellos siempre debían estar pensando en que Dios estaba sobre ellos. Entonces, esto, si nosotros lo aplicáramos a nuestra vida, podríamos decir, bueno, yo estoy en un lugar de autoridad posiblemente, en mi familia, con mis hijos, en mi trabajo, no sé, si tengo un negocio con mis empleados. ¿Cómo ejerzo esa autoridad? ¿La ejerzo teniendo en mente de que Dios está gobernando mi vida? ¿O ejerzo esa autoridad sin temor de Dios? ¿Sí? Hay muchos hombres, y por eso a veces las mujeres reniegan, ¿no? Hay muchos hombres machistas, ¿no? Aquí se hace lo que yo diga, aunque él no haga lo que le corresponde. Aunque no sea un líder espiritual en su hogar, pero sí quiere ser líder de todo lo demás, ¿no? No líder espiritual, pero sí líder en todo lo demás. ¿Dónde comienza? ¿Dónde comienza esa autoridad? ¿Sí? Con un liderazgo espiritual. ¿Y dónde comienza un liderazgo espiritual? Con una sujeción ante Dios. Los padres de igual manera, con los hijos, ¿no? Le dice a su hijo, busca a Dios, ora a Dios, lee la Biblia. Sí le dice a su hijo así, ¿verdad? Sí, pero usted ora, usted lee la Biblia, usted busca a Dios. ¿Con qué autoridad? Es que Dios me puso como autoridad, sí. Pero ¿quiénes eran los primeros que debían mantenerse santos? Los levitas y sacerdotes. En cualquier lugar donde estemos. Entonces, ¿cómo ejercemos nuestra autoridad? ¿Bajo el temor de Dios? Vamos reflexionando en estas cosas. Por ejemplo, en el capítulo 5, verso 3. Capítulo 5, verso 3, dice, así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Bueno, los primeros versos habla de los que estuvieran inmundos, ¿sí? Que se hubieran contaminado por algo, por alguna enfermedad, por algún muerto o alguna otra cosa. Dice, los van a echar fuera del campamento. ¿Por qué?
Porque entonces aquí nos está diciendo que ¿dónde era el lugar santo? ¿Únicamente el tabernáculo? No, todo el campamento iba a ser santo, todo el campamento. Después va a hablar leyes, por ejemplo, en el versículo 5 en adelante, de la restitución, habla de leyes civiles, ¿sí? Voy a leer Deuteronomio 1:16. 1:16 de Deuteronomio, dice: y entonces mandé a vuestros jueces diciendo: oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. ¿Cómo debían juzgar? Justamente. Pero dice el 17: no hagáis distinción de personas en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio, ¿de quién es? Es de Dios. Qué diferente sería que nuestros jueces de ahora tuvieran ese temor, ¿no? Que supieran que Dios los está viendo, que no hicieran distinción entre el rico y el pobre, entre el político y el que no es político, ¿sí? Que fuera un juicio justo. Van a escuchar, y de hecho dice, y aún al extranjero. Ajá. Dice: no hagáis distinción entre personas, porque el juicio ¿de quién es? Es de Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que las leyes civiles, en este caso, por un ejemplo de la restitución, aquí dice: si alguien roba o si alguien toma algo que no es de él, debe devolverlo y aún agregarle más, el 20%. Ajá, debe hacerlo. ¿Sí? Después, le estoy poniendo los ejemplos. Después hay una ley sobre los celos, una ley media extraña ahí en Números, ¿sí? No se sabe si se aplicó o no se aplicó, pero algo importante, que es una ley moral y una ley que tiene que ver con el matrimonio. Ajá. Entonces nos está hablando de que Dios estaba aún en medio de eso, y finalmente parece que hacían ahí algo, tomaban ceniza y hacían una preparación de agua, y la mujer lo tomaba y si había ella adulterado, su vientre inflamaba, y si no se inflamaba. Entonces algunos dicen: pero ¿cómo es posible eso? Si pasó, si no pasó. Bueno, no nos dice, pero lo que sí es seguro es que Dios iba a descubrir el pecado. O sea, porque el agua en realidad no tenía nada. ¿Por qué? Porque dice, si engañó a su esposo, dice, se va a inflamar y nunca más va a poder tener hijos. Y si no lo engañó, entonces no le va a pasar nada. Entonces, en realidad el agua no tenía nada, pero era Dios el que estaba, ¿cómo se puede decir?, sancionando esa infidelidad si hubo en el matrimonio. Entonces, en nuestro matrimonio, ¿es Dios el que está en primer lugar? ¿Sí? Cuando actuamos, en este caso era una ley del celo, ¿actuamos con ese temor de Dios? Y la persona que pudiera ser infiel, ¿estaría actuando con ese temor de Dios? Y decir, no puedo ser infiel. Ajá. Porque Dios está viéndome. Y yo he hecho un pacto. Y ese pacto en realidad que hicimos en el matrimonio es una representación del pacto con Dios. Es un matrimonio santo. Entonces no debo ser infiel. Deuteronomio 15 en adelante va a hablar sobre leyes del trabajo, cómo iban a tratar a sus empleados. Yo le pongo aquí como leyes económicas y laborales. No es el 15. No, es que es Deuteronomio 15, no Números, Deuteronomio 15. Deuteronomio 15. Iba a hablar sobre las leyes económicas y laborales. Dice, cuando prestes al pobre, ¿cómo debe ser ese préstamo al pobre? ¿Sí? De hecho, tenían prohibida la usura. Pero la economía actual, ¿en qué está basada? En la usura. Yo me ponía a pensar, bueno,
Un necesitado, alguien que tiene una necesidad, va y pide 10,000 pesos, ¿no? Lo invierte, hace un negocio y gana, y bueno, puede ganar 5,000 más, o sea, 15,000 pesos en total. Pero de eso tiene que pagar 20,000 pesos al banco. Entonces, ¿cuánto terminó perdiendo? 5,000 pesos, o sea, no ganó nada. Y es eso. ¿Eso es algo justo? No es justo. No es justo. Entonces, aún las leyes económicas debían estar pensando en esto, en Dios. ¿Sí? Si yo presto y veo la necesidad del hermano, no debo cobrarle un interés. ¿Sí? Si está en mis posibilidades regalárselo, pues se lo regalo mejor. Si no están en mis posibilidades, bueno, me lo debe pagar. Romanos también dice, ¿no? No debáis a nadie, paguen sus deudas. Sí, debemos pagar las deudas que tenemos. Pero dice, si es tu hermano y es pobre, no le cobres interés. Es más, no le recojas su herramienta de trabajo, sino cómo te va a pagar. Pero ahora, ¿qué hace el banco? Pues recoge todo, ¿no? Lo que pudieras tener de valor y te deja sin nada. ¿Eso es algo justo? No. Bueno, va a seguir hablando en Deuteronomio, en Números, y nos habla de que entonces la adoración a Dios, la vida religiosa, la devoción del pueblo, el centro debía ser Dios. No solamente eran actos religiosos o fiestas, sino esos actos religiosos, ¿qué les recordaba? ¿O qué les debía recordar? La obra de Dios, la libertad y la salvación que Dios les había dado, lo que Dios había hecho por ellos. Por ejemplo, algunas cosas en iglesia que hacemos, si sabemos lo que es, nos va a recordar algo. A veces no sabemos, no entendemos bien el significado, pero en realidad lo que hacemos nos está recordando la obra que Dios hizo por nosotros, al adorar, al comer el pan con el vino, al bautismo, etc. Nos recuerda la obra de Dios. Son símbolos, pero el acto en sí no es lo importante, sino lo que está representando ese acto, ¿no? Entonces, esa es la forma en que ellos debían pensar. Y hay muchas otras leyes. No sé si usted lo ha visto, pero ¿cómo debían construir su casa? Dice, cuando construyan una casa deben poner una barda alrededor. ¿Para qué? Para que nadie se caiga, nadie vaya a tener un accidente. Cuando hagan una tela, no combinen dos fibras de diferente clase. ¿Eso para qué? Pues nosotros creo que, no sé si alguien trae tela 100% algodón o no, son telas combinadas, pero en ellos era algo específico. ¿Por qué? Les recordaba que ellos eran un pueblo santo que no debían mezclarse con los pueblos paganos que estaban a su alrededor. Por eso, aun cuando sembraban, dicen, no van a combinar diferentes semillas, etc. Entonces, ¿qué nos está hablando esto? Cada aspecto de su vida les recordaba a Dios y cómo debían ser ellos delante de ese Dios santo. Si ellos llegaban a su casa y veían una barda, les recordaba que ellos debían guardar su vida. Si veían, al sembrar, decían, no voy a combinar esto. ¿Por qué? Porque yo soy un pueblo santo y no me debo contaminar, etc. Todas esas cosas. Dios debía estar presente en cada área de su vida, ¿sí? Entonces, Ezequiel nos va a hablar de lo mismo. La primera parte de Ezequiel nos hace ver el fracaso del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no tuvo presente precisamente todo esto que vimos. No tenían a Dios como el centro de su vida. Se olvidaron de que Dios vivía en medio de ellos. ¿Y qué hicieron? Contaminaron la tierra, contaminaron el templo, contaminaron su vida, contaminaron todo lo que se podía contaminar. ¿Por qué? Porque se olvidaron de todo esto que acabamos de decir, que Dios ya les había dicho en la ley. Contaminaron a sus hijos, contaminaron sus matrimonios, todo.
Dice Ezequiel 8:6. Regresemos ahora sí a Ezequiel y vamos a ir viendo. Ya estamos por terminar de meditar el libro de Ezequiel. Ha sido de bendición. A veces ha sido difícil entender algunas cosas, pero hay un mensaje bien importante en este libro. Ya está ahí en Ezequiel 8. Verso 6 dice: me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí. ¿Para qué? Para alejarme de mi santuario. Pero vuelve aún y verás abominaciones mayores. Bueno, ¿qué nos está enfatizando aquí? El pueblo hizo todo lo posible para alejar a Dios de ahí. Dios había estado habitando en medio de ellos, pero ellos se olvidaron y vivieron como quisieron. Y lo que estuvieron provocando fue alejar la presencia de Dios, hasta que finalmente en el capítulo 10, ya lo leímos, la presencia de Dios abandona el templo. Entonces ese lugar que era santo, ese lugar que era especial, sin Dios, ¿qué era? Nada. Piedras, madera, que finalmente se quemó. ¿Cómo podían entonces tener una adoración verdadera cuando su vida no era agradable delante de Dios? ¿Cómo podían vivir en justicia cuando robaban, fornicaban, tenían idolatría, etcétera? Era imposible. Ahora, vamos más adelante de Ezequiel en el capítulo 44. Entonces el énfasis ya en Ezequiel, en los últimos capítulos, vamos a ver cuál es ese énfasis. Precisamente es este: cómo ahora debe ser ese lugar al que Dios ya ha santificado y ha restaurado. Por ejemplo, capítulo 42, verso 2. Perdón, 44. Sí, 44, verso 2. Y me dijo Jehová: esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella. Estará, por tanto, cerrada. Dice, la puerta que estaba hacia el oriente. Hay varias formas de interpretar esto. ¿Por qué está cerrada? ¿Por qué dice que está cerrada? ¿No? Ya se ha compartido, el pastor aún también ha hablado de esto, de una perspectiva. Pero yo quisiera verlo desde otra perspectiva, este punto, y es precisamente está hablando ya de un templo restaurado, un templo santo. La gloria de Dios en el capítulo 10 se había alejado saliendo por esa puerta, la puerta del oriente. Aquí, ¿sí? La puerta precisamente está hacia el oriente, ¿sí? Se había salido la presencia de Dios y se había quedado allá en el monte. Imaginémonos aquí en el Chiquihuite, allá se quedó. Después, ya en el capítulo 44, regresa esa gloria de Dios y llena el templo y entra por esa puerta. Dios había prometido, ¿sí? Por ejemplo, en Ezequiel 37, 26, que Dios iba a hacer un pacto con ellos, un pacto que era perpetuo y que su presencia estaría en medio de ellos para siempre. Dice literalmente así: y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. El 37, 26. Pondré mi santuario entre ellos para siempre. En medio de ellos estaría la presencia de Dios. Entonces esa puerta cerrada, ¿qué le decía al pueblo? Que Dios no iba a volver a salir por esa puerta. Otro sentido podría ser precisamente: Dios usó esa puerta y nadie más la puede usar. Pero en otro sentido podríamos pensar también: Dios ahora está cumpliendo esa promesa de que ya no va a abandonar nuevamente ese templo restaurado. Ahora, pensemos nuevamente: no está hablando del templo físico de Jerusalén, no está hablando de ese templo que fue destruido, que después se construyó nuevamente y que después otra vez fue destruido. Y que ahora, cuando vemos las fotos de Jerusalén, ya no es un templo judío, es una mezquita musulmana.
Entonces no está hablando de ese templo físico. No. Pero lo que sí está dando la certeza es de que ya no va a abandonar ese templo. Está cumpliendo su palabra. Bueno, pero con esto no quiere decir que no haya requerimientos. Pues Dios dijo que va a estar ahí, entonces Dios va a estar ahí. No, precisamente son los capítulos que sigue, 44 en adelante. ¿Cómo debe vivir entonces ahora ese pueblo sabiendo que Dios está en medio de ellos? ¿Cómo debemos vivir nosotros? Sabiendo que Dios está en medio de nosotros. ¿Se acuerda de Ezequiel 43:12? En Nueva Traducción Viviente. Esta es la ley fundamental del templo. ¿Cuál es la ley fundamental del templo? Santidad absoluta, dice Nueva Traducción Viviente. ¿Sí? Aquí en Reina Valera dice que el recinto, todo en derredor será santísimo. La ley fundamental o la ley principal es santidad absoluta, como anteriormente los sacerdotes. ¿Cómo decía aquí la leyenda que se ponía en la frente? Santidad a Jehová. Esto debe estar presente siempre, santidad a Jehová. Esa es la ley fundamental. Entonces, en este momento no vamos a entrar en este tema de la santidad porque también es un tema muy extenso, pero pensemos que la santidad como la completa dedicación a Dios y como la separación total del mundo. Claro que tiene que ver con la naturaleza misma de Dios, sí, pero ahorita pensemos en la santidad desde la perspectiva nada más de la separación total del mundo y la dedicación total a Dios. Y todo lo que va a encerrar este tabernáculo, todo lo que nos va a ir diciendo cuál va a ser la ley fundamental, la santidad. ¿Sí? En el 4 nuevamente menciona que la gloria de Dios llenó el templo, en el 44:4, la gloria de Dios llenó el templo. En el capítulo 5 le dice algo bien importante: escucha, ve lo que te digo, pon atención a todas las ordenanzas de la casa de Jehová, a sus leyes, a cómo debes entrar y cómo debes salir de ella, sus entradas, sus salidas. Pon mucha atención. Y eso nos está hablando de nuestra vida, hermanos. ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? ¿Cómo debemos conducirnos? ¿Cómo debemos entrar y salir? ¿Cómo? Algo bien importante en el versículo 6 al 8 dice: hay dos clases de personas que no pueden entrar y que habían contaminado anteriormente ese templo. Era los extranjeros y los incircuncisos. Esto quiere decir, no por ser extranjeros, sino que en realidad no pertenecían al pueblo. Un incircunciso era una persona que no había hecho pacto con Dios. En nuestro tiempo, Pablo lo menciona así, ¿no? La incircuncisión. Nosotros somos circuncidados ¿de qué? Del corazón. Ya no una circuncisión física. Ya la circuncisión es del corazón al echar que el pecado de nuestras vidas. Entonces, ¿quiénes son los que son incircuncisos? Aquellos que no han echado ese pecado de sus vidas, aquellos que no han aceptado a Jesús como su Salvador, aquellos que no están viviendo en esa santidad de Dios. Sigue hablando en el versículo 23 a los sacerdotes qué es lo que deben enseñar al pueblo. ¿Qué es lo que deben enseñar al pueblo? Algo bien importante: hacer diferencia entre lo que es santo y lo que es profano. Algo que nos debe quedar muy bien en nuestros días, porque ahora no hay diferencia entre lo santo y lo profano. ¿Sí? En estos días escuchaba yo las mañanitas y otras cosas, y yo decía: ¿dónde está la diferencia entre lo santo y profano? Supuestamente santo, ¿no? Están adorando a un Dios y le dicen: ese lunar que tienes junto a la boca, cielito lindo, ¿no? O sea, no entendía yo cómo estaban adorando a su Dios. Pero la iglesia cristiana también, no todas las iglesias, cuando hablamos de las iglesias cristianas hablamos en general, ¿no? Sí, hay muchas iglesias cristianas, pero muchas de ellas
¿qué hacen? No hacen diferencia entre lo santo y lo profano. Y uno dice, ¿cómo estás adorando a Dios de esa manera? Cuando la Biblia dice que no debe ser así. ¿Estás entendiendo que estamos delante de un Dios santo? ¿Que estás adorando a un Dios santo? ¿Sí? ¿Cómo está nuestra entrega a Dios? Entonces, dice, no pueden entrar aquellos que no han hecho pacto, el nuevo pacto con Jesucristo. Entonces, aquí en realidad ya lo que nos está hablando es este nuevo pacto desde el capítulo 36, 37, el nuevo pacto en Jesucristo. Ese templo entonces, en primera instancia está representando a Jesús mismo y después a la iglesia. Ese nuevo templo restaurado, ¿sí? Y que debe ser santo, ¿ya de quién está hablando, hermano? De usted y de mí, de nuestra vida. ¿Sí? En Efesios es claro, no voy a leer Efesios 2, pero aquellos que estábamos muertos y pasamos a vida. Pero algo en Apocalipsis 21, 27 sí lo voy a leer, porque en Números capítulo 5, ¿se acuerda que leímos que debían echar afuera todo inmundo? Ahora, aquí en Ezequiel, en el capítulo 44, verso 6 en adelante, dice que estas personas, los que no son circuncidados y son extranjeros que han contaminado el santuario, también serían echados fuera. Pero en Apocalipsis 21, 27, ya hablando de la nueva Jerusalén, que también está representando ya la iglesia, en primera instancia la iglesia física, más bien la iglesia terrenal, pero también ya una iglesia glorificada más adelante, en Apocalipsis, finalmente esa iglesia glorificada, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida ¿de quién? Del Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Jesucristo. Únicamente aquellos que han aceptado a Jesús y que Jesús gobierna en sus vidas, que han sido limpiados por Él, son los que podrán entrar en esta ciudad. Ahí regrésese al versículo 8 de ese capítulo 21, verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Está claro, hermano? Muy claro. Los que hacen estas cosas, dice, no entrarán en esta ciudad. Así Pedro también en el capítulo 1, en 1 Pedro capítulo 1, lo dice una y otra vez, cómo debe ser nuestra vida santa. Sean santos, dice Dios, porque yo soy santo. Pero hay algo que dice, algo bien importante en el verso 15, sean santos en toda vuestra manera de vivir. A ver, diga, toda mi manera de vivir. Ok, otra vez dígalo. Toda mi. ¿Qué es toda? Todo. Hermano, cuando va a trabajar y está trabajando, no sé, vendiendo algo, cosiendo algo, fabricando algo, ¿está pensando que eso es espiritual? O dice, no, esto es mi trabajo. Pero para el espiritual, todo debe ser espiritual. Porque como decimos, no, esto no es espiritual, entonces ¿cómo actúo? Como carnal. Ajá. Sería bueno hacer una, ¿cómo se dice? Bueno, pasar y ver las pesas de los tianguistas, ¿verdad? ¿Cuántas estarán bien? ¿5%? Me voy muy, muy alto tal vez, ¿no? Y entonces nos preguntamos, si yo le quito algo
Estoy cobrando, pero yo le quito. ¿Qué es eso? Robo. Pero no nos gusta, decimos, no, los ladrones deben estar en la cárcel, ¿no? Y estoy hablando algo común, que seguramente nosotros conocemos a personas, son familiares, algunos podrían ser familiares de nosotros. Y es que dicen, es que así lo hace todo. Bueno, porque lo hagan todos, ¿es correcto? No es correcto. Toda nuestra manera de vivir. Rápidamente voy a terminar el último punto, porque ya me tardé mucho. Creo que sí lo voy a cumplir, la hora y media. Deme 5 minutos. El tiempo es de Dios, ¿verdad? Así que no hay problema. No se crea. Como le dije que Ezequiel había hablado de ese templo simbólicamente, ¿no? Pero no es algo que nosotros podamos darle cualquier significado, sino debe estar conectado con la realidad que nos rodea. Cuando vamos a la Biblia no debemos pensar, lo entendí, me elevé, me acerqué a Dios. ¿Qué relación tiene esa palabra de Dios con mi vida diaria? ¿Qué relación tiene? Si no tiene ninguna relación, pues ahí se quedó, nada más. Como un pensamiento, como una filosofía, incluso como una teología, pero pues es lo más que podemos aspirar. Pero esa palabra no se queda ahí, debe ser una realidad en nuestra vida, hermano. Debe ser una realidad en cada aspecto de mi vida. ¿Qué quiere Dios para mi vida? Ese templo glorioso, ya dijimos que está hablando de nosotros también, de Jesucristo en primera instancia, pero también de nosotros. Y entonces ya los últimos capítulos de Ezequiel precisamente hablan de eso mismo que decía en Números. Dice, ahora entonces esta santidad de Dios, este tabernáculo, esta presencia de Dios debe afectar todas las áreas de su vida. ¿Cómo debe ser el pueblo en su vida cotidiana? Ya leímos al principio 45, verso 1 y 2, que decía, cuando tengan la tierra, ¿qué van a hacer? Apartar una tierra especial en el centro para el santuario. O sea, geográficamente, ¿qué era el centro del pueblo? ¿O quién debía estar en el centro? Dios. Usted tiene una casa. ¿Usted está consciente que esa casa Dios se la dio? ¿Sí? ¿O no está consciente de que Dios se la dio? Entonces, si Dios se la dio, ¿de quién es esa casa? De Dios. Yo creo que mi papá, el pastor Octavio, estaba consciente de eso. Este terreno pues era de él. Pero había necesidad para construir un templo, ¿y qué dijo? Aquí está. Construyanlo. ¿Sí? Estoy consciente que, porque aquí, esta tierra, ¿quién se las había dado? Dios. Entonces, ellos al apartar algo para ofrecérselo a Dios, ¿qué estaban ofreciendo? Lo que Dios les había dado, ¿cierto? Cuando nosotros traemos nuestra ofrenda física o económica, estamos reconociendo que eso Dios nos los dio. Ajá. ¿Cierto o no? Y entonces, como decía David, tomamos de tu mano y te damos. Porque eso, si yo doy 10, 20 o lo que yo dé, 10, 20% estoy hablando, no 10, 20 pesos. 10, 20% o lo que yo dé, digo, ajá, en realidad, ¿eso de quién era? Pues de Dios. Más bien Dios me está dando más, ¿no? Algunos dirán, no, es que la cantidad no importa. Ok, no importa la cantidad, yo estoy de acuerdo. Voy a poner un ejemplo. ¿Usted ha dado un regalo a alguien, hermano? Y usted a veces, sea sincero, a veces ha dado un regalo por compromiso, ¿no? ¿Y qué busca? Pues algo en sus posibilidades, ¿no? Pero cuando es un regalo a una persona que usted ama mucho, ¿qué hace? Se esfuerza. Se esfuerza por darle algo de buena calidad, ¿cierto o no? Cierto. Es más, aunque no está bien lo que voy a decir, o sea, no es lo correcto, pero supongamos que usted quiere quedar bien con alguien, porque dice, no, yo voy a quedar bien con esta persona porque, ¿qué hace? Hasta le da Digo, no está bien, no debe ser la motivación, ¿no?
Y entonces, el regalo, la calidad del regalo, ¿tuvo que ver con el afecto que usted tenía por esa persona? Sí. Pero con Dios, no, Dios conoce mi corazón. No importa. ¿Sí se da cuenta que a veces actuamos y que no cumplimos lo que Dios es lo más importante? Y usted sabe que no hablamos mucho de dinero aquí. No nos gusta que usted piense que nosotros queremos su dinero, no. Pero debemos reflexionar algo. ¿Qué lugar ocupa ese dinero en mi vida? Y si yo estoy diciendo que Dios es el centro de mi vida, ese dinero, esa ofrenda, mi casa, lo material que yo tengo, ¿en realidad de quién es? De Dios. Porque créame, hermano, y eso es algo seguro, cuando muramos, ¿qué nos vamos a llevar? Nada, nada. Usted dice, se lo dejo a mi hijo. Sí, quién sabe si su hijo lo va a administrar bien. Decía Salomón, ¿verdad? En Eclesiastés. Quién sabe cómo lo vaya a administrar. Pero finalmente no nos vamos a llevar nada. Pero lo que Dios nos ha dado, la salvación, eso va a ser algo eterno. Y en realidad estamos agradecidos por ello. Estamos agradecidos y decimos, amo a Dios. Entonces, ¿qué le entrego aún en esa área de mi vida? ¿Sí? Después va a hablar de las fiestas y todo. La Pascua, el tabernáculo, el primer día del mes, las lunas nuevas, etcétera. Y las fiestas, 3 fiestas que hacían al año, ¿no? La Pascua, los tabernáculos. Aquí no menciona el Pentecostés, pero hacían esas 3 fiestas. Y decimos, nada más en esas fiestas debían ofrecer a Dios. Pero al principio del culto leímos capítulo 43, versos 13 y 15. ¿Y cuándo debían ofrecer a Dios? Todas las mañanas, todos los días debía ser una ofrenda a Dios. Estaba hablando entonces de una comunión, ¿cuándo? Una comunión perpetua, una comunión continua, todos los días. Y de hecho, si vamos más atrás, decía que debían ser, en números, un sacrificio en la mañana y otro en la tarde. ¿Sí? O sea, todos los días, ¿a qué hora? A toda hora Dios debía estar en el centro de su vida. Después va a hablar de la justicia en el capítulo 44, verso 24, de las relaciones personales, dice el capítulo 44, nada más para que vea esto, 24. En los casos de pleitos, ellos estarán para juzgar, o sea, los sacerdotes, conforme a qué? A mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes. Pero dice, cuando hubiera un pleito, algún problema entre ellos, ¿cuál era la medida para juzgar? Las leyes de Dios. Algo que ha pasado y que anteriormente había en varios países es que habían utilizado la ley de Dios como la ley suprema para hacer sus constituciones o sus leyes nacionales. Y había una justicia más equitativa. De hecho, no sé cómo se llama la mujer de la justicia que tiene sus ojos vendados y con espada, ¿no? Que representa la justicia, ¿no? Porque la ley es ciega. Pero anteriormente esa figura, ¿sabe cómo era? No tenía vendados los ojos, tenía su espada, pero estaba la Biblia y estaba apuntando hacia ella. Si nuestros políticos entendieran esto, ¿qué les dice a los políticos en el verso 45, verso 9 y 10? Basta ya, ¿no? Sí, dice así, ¿no? Basta ya, oh príncipes, de hacer rapiña, violencia. ¿No será lo mismo, no será el mismo clamor de Dios ahora a los políticos? Basta ya de hacer rapiña, basta de hacer violencia, sean justos. Dice, quiten esas cargas de sobre el pueblo, dice Jehová. Si los políticos leyeran esto y entendieran esto, sigue diciendo en el 10, balanza justa, efa justo, bato justo tendréis. O sea, 1 kilo de 1000 gramos, 1 litro de 1000 mililitros. Medidas justas y exactas deben tener.
Estos príncipes, ¿por quién debían estar gobernados? Por Dios. ¿Quiénes eran los primeros, si usted leyó, 46, los primeros que debían estar en el culto a Dios? Los príncipes, o sea, los reyes, los políticos. ¿Quiénes eran los encargados de ofrecer eso? De dar los animales para el sacrificio. Ellos, los príncipes, por todo el pueblo. Entonces, cuando vemos tanta injusticia política, corrupción, legisladores aprobando leyes injustas y que atentan contra la misma naturaleza, contra las personas, contra la ley de Dios, contra la vida, vemos la necesidad de Dios y del temor de Dios en ellos. Si algún político entre ellos se declara, yo soy cristiano, ¿qué hacen? Se burlan de él, lo excluyen, lo dejan fuera. Y a lo mejor alguien dirá, no debes estar hablando de política. No estoy hablando de política. Ajá. De hecho, estamos en un estado laico, ¿no? Ajá. ¿Qué quiere decir laico? Que es independiente de cualquier confesión religiosa. Oiga, independiente de cualquier confesión religiosa. Y de hecho, yo estoy de acuerdo con un estado laico. El estado debe ser laico. Debe haber una libertad de creencia y de fe. Sin embargo, ahora, en lugar de ser un estado laico, ¿en qué se está convirtiendo este estado en el que estamos? Este gobierno, abiertamente contrario y enemigo de la iglesia. Cuando estábamos aquí en el taller, el pastor Israel nos mostró un video, ¿no? Era una diputada que estaba hablando. ¿Qué decía? Los cristianos son los que están en contra de nosotros y vamos contra ellos. Así abiertamente. Abiertamente. No estamos en un estado ahora laico, abiertamente estamos en un estado, voy a usar la terminología que están usando ellos, cristianofóbicos. Son políticos cristianofóbicos. Todo lo cristiano para ellos es algo aberrante. Y no podemos nosotros dejar de decir la verdad. El gobierno dice que un líder religioso, o sea, nosotros no podíamos hablar nada de política, estoy de acuerdo. Pero los políticos quieren imponer lo que nosotros debemos creer y predicar. Tampoco estoy de acuerdo con eso. Si es un estado laico, ellos no se deben meter en lo que nosotros y en lo que la palabra de Dios dice. No podemos cambiar lo que la Biblia dice. No estoy hablando lo que yo quiero, estoy hablando lo que la Biblia dice. Entonces, si nosotros, y es un llamado también a las autoridades, si los políticos no quieren que nosotros hablemos de política, ellos no deben de meterse en las cuestiones de fe de la iglesia. Si no, no sería un estado laico. ¿Dónde estaría la libertad de creencia? Si ellos van a decir lo que debemos creer, ¿dónde estaría? No habría libertad. ¿Sí? Entonces, hermanos, vamos a terminar. Dios quiere ser el centro de nuestra vida. Si yo llegara a ser político, no lo voy a hacer, estoy a poner un ejemplo. Si yo llegara a ser político, ¿cuál debe ser el centro de mi vida? ¿La Constitución? No, Dios. Dios. Si usted es un vendedor, ¿cuál debe ser el centro de su vida, de su comercio? Dios. Hermano, ¿ese es el lugar que Dios está ocupando en tu vida? Y si no, ¿cómo podemos tener una adoración verdadera cuando nuestra vida no es agradable delante de Dios? Cuando vivimos en injusticia, robando, mintiendo, fornicando, idolatrando, ¿cómo podemos decir entonces que Dios está ahí? Entonces, hermano, la santidad, el ser un pueblo especial, el ser hijo de Dios, no radica en nosotros mismos, no es algo que surja de nosotros, no es algo inherente en el ser humano, que venga de nosotros mismos. ¿Por qué somos santos? ¿Por qué somos hijos de Dios? ¿Por qué somos un pueblo especial? Por la presencia de Dios en nuestra vida. Pero si lo que hacemos aleja la presencia de Dios, ¿dónde quedó la santidad? ¿Dónde quedó lo especial? ¿Dónde quedó lo hijo de Dios? No quedó. Debemos analizar nuestra vida, hermano, y pensar qué área de nuestra vida o qué áreas de nuestra vida Dios no está ocupando el primer lugar y debemos entregárselas a Él, pedirle perdón y comenzar una a la vez, pero empezar a aplicar esa palabra de Dios en nuestra vida. Póngase en pie y oremos.
Señor, estamos delante de ti, confesando, Dios, que a veces te hemos fallado, hemos pecado delante de ti, al dejarte a un lado en ciertas áreas de nuestra vida. Al no ocupar tú ese lugar, nosotros quedamos en idolatría. Al ponernos nosotros, al poner nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros hijos en ese lugar, estamos cayendo en idolatría. Perdónanos, oh Dios. Ocupa ese lugar que debes tener en todas las áreas de nuestra vida, que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Padre, que cada día, cada momento recordemos esa santidad tuya, tu sacrificio, tu salvación y el regalo de la vida que nos has dado, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar, hermano.